empezamos con el tema sobre liderazgo cristiano. Y aquí la cuestión quiero enfocarla en términos de cómo ser un buen servidor de Dios. Porque, como decía Jesucristo, busquen primero el reino de los cielos y todo lo demás les será dado por añadidura. En consecuencia, si nosotros nos enfocamos en servir correctamente a Dios allí donde Él nos ha llamado, entonces seremos auténticos líderes cristianos, desde lo pequeño hasta lo grande. También nuestro Señor dice en el Evangelio, al que sea fiel en lo poco, le daré más. Entonces nosotros podemos estar en distintas circunstancias, más grandes o más pequeñas, pero con eso que tenemos que ser fieles. Muchos santos en la historia de la iglesia han tenido actividad, movimiento, impacto que en su vida ha sido relativamente pequeño, a veces muy pequeño, pero luego de su vida terrenal, el impacto se ha vuelto absolutamente grande. Hay también muchos santos que en propia vida han hecho cosas grandes, pero hay los que habiendo hecho cosas pequeñas, pero siendo coherentes allí, han logrado un impacto gigantesco. Y hay personas que logran un impacto gigantesco mientras están en vida y tienen títulos y reconocimientos y aplausos y el mundo menciona sus nombres y después mueren y no queda nada. Los doctorados, las conferencias, los congresos, los reconocimientos, los aplausos, la cantidad de seguidores que tengas en Facebook, en Instagram, en Twitter, etcétera, no te lo vas a llevar a la otra vida. Entonces, la cuestión fundamental es enfocarnos en cómo servir correctamente a Dios para ser buenos líderes. Eso se va a dar por añadidura. Bien, entonces quiero proponerles 7 claves para ser un buen servidor de Dios. Primera clave, ponte a disposición. Tomemos el caso del profeta Isaías. El profeta Isaías, en cierto modo, puede ser considerado el profeta más importante del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? La labor de los profetas es fundamentalmente anunciar lo que ha de venir. Tienen otras labores también, como la denuncia, hay la denuncia profética, proclamar la palabra del Señor. Pero el libro del Antiguo Testamento, en donde se encuentran profecías mesiánicas en mayor cantidad y más específicas, es en el libro del profeta Isaías. Tenemos, por ejemplo, el pasaje de Isaías 53, donde se habla del siervo sufriente del Señor. El libro de Isaías es absolutamente fundamental en establecer el carácter mesiánico de Jesucristo. De ahí que los autores de los evangelios, en especial Mateo y también Lucas, hagan múltiples referencias a Isaías. Así que bien podemos decir que Isaías fue un gran servidor del Señor y en cierto modo un líder entre los profetas. Y miren lo que dice Isaías 6:8. Isaías 6:8. Escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Entonces ese es el primer punto, ponte a disposición. Las personas para ser grandes líderes o hacer algo de impacto por el Señor, por la iglesia, tener influencia, piensan en muchas cosas. Pensamos en que tenemos que tener muchos títulos, leer mucho, ser muy conocidos, tener muchos seguidores en redes sociales. Pero lo más importante, lo fundamental, previo a todo lo otro que he mencionado, que puede ser importante como medio, pero la sustancia es ponernos a disposición. Porque si queremos servir al Señor, ¿cómo vamos a hacerlo? El propio profeta Isaías también dice lo siguiente, que son palabras de Dios mismo. Mis pensamientos son muy distintos a vuestros pensamientos. Entonces, si tú quieres ser un líder, un servidor de Dios, de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo a tu inteligencia, de acuerdo a tu perspectiva y tu enfoque, es muy probable que no sirvas bien al Señor o incluso que no lo estés sirviendo en absoluto, aunque hables de Dios.
Recuerden esas palabras duras de Jesús en el Evangelio. No todos los que me digan Señor, Señor, llegarán al reino de los cielos. Entonces, no porque alguien hable sobre Dios, automáticamente implica que es un servidor de Dios. Si nosotros intentamos servir a Dios bajo nuestras propias ideas, podemos terminar haciendo las cosas bastante mal. Imagínense, por ejemplo, que yo quiero preparar una torta. Ahora supongan que cada uno de los elementos de la torta tiene su voluntad propia y cada uno quiere servirme, pero a su modo, a su manera, según sus ideas. Entonces la cuchara no se va a mover meramente como yo la esté moviendo cuando esté preparando algo, sino que yo ejerceré el movimiento, pero la cuchara, como tiene su propia idea, quiere su propio camino, su propio liderazgo, su propio servicio, va en determinados momentos a tener otro tipo de movimientos, o a veces hasta me puede dar la contra, y las cosas no van a salir tan bien. Imagínense que la leche, la harina, los huevos, el horno, cada uno comience a reaccionar según su modo, según su parecer. Difícilmente saldrá bien esa torta. Entonces, ¿cómo sale bien una torta? Cuando tienes un cocinero bien capacitado e instrumentos adecuados. Entonces, nosotros debemos ponernos en las manos de Dios como instrumentos. Y la cuchara, las bateas, la harina, los huevos, están ahí a disposición del cocinero. Y el cocinero perfecto, infalible, es Dios mismo. Si se da alguna falla en los efectos, siguiendo la metafísica de Santo Tomás, es por el defecto de la criatura, de la causa segunda, no de la causa primera, que es Dios. Entonces nosotros pongámonos a disposición como instrumentos. Dios necesita enviar personas. Dios necesita enviar gente a pueblos alejados. Dios necesita enviar gente a África. Necesita misioneros en África. Y también necesita misioneros en la ciudad, en las urbes, en el mundo desarrollado. ¿Cuántos hemos escuchado de un ateo africano, por ejemplo? No es muy común, pero sí hay mucho ateo británico, por ejemplo, o estadounidense. Entonces, hay muchos campos en que el Señor necesita enviar gente. Necesita enviar gente a la política, necesita enviar gente a la economía, necesita enviar gente a la configuración de las leyes, del derecho. ¿Qué debemos hacer nosotros? Heme aquí, envíame a mí, ponte a disposición. De entre todas las criaturas, la que máxima y más perfectamente ha servido a Dios como pura criatura es la Virgen María. En el caso de Jesucristo tenemos que la persona de Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, no es pura criatura, ¿no? Sino la criatura, la naturaleza humana de Cristo, creada, unida a la naturaleza divina eterna. Pero en cuanto a pura criatura tenemos a la Virgen María, esa mujer pequeñita. Y en vida lo que hizo María se vio como muy grande, fue muy vistoso. No, fue muy sencillo. Pero luego de Jesucristo mismo, quien ha tenido más impacto en el conjunto de la cristiandad, no solo a nivel material o visible, sino fundamentalmente espiritual, es nuestra Madre Santísima. ¿Y qué dijo ella? Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La perfecta servidora de Dios no dijo, yo voy a hacer las cosas según mis propias ideas y voy a buscar tener los máximos seguidores y el máximo impacto y que la gente me vea y que la gente me escuche y que la gente siempre se acuerde de mi nombre. La máxima seguidora se puso a disposición. Y ella sabe que Dios hará que su nombre sea conocido. Pero no es ella la que se encarga de que su nombre sea conocido. Ella se encarga simplemente de servir a Dios como esclava. Y Dios se encarga, es Dios quien se encarga y se preocupa de que el nombre de María sea conocido. Esto es bíblico. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Del nombre de grandes personas con maestrías, doctorados, con millones de seguidores en redes sociales, etc., esos nombres se olvidarán en una generación o dos si es que el mundo sigue. Pero María será recordada por todas las generaciones.
Segunda clave, trabaja para Dios, no para los hombres. Por supuesto, nosotros estamos naturalmente enfocados en lo más visible, en lo concreto. Esto ya lo sabía muy bien Santo Tomás siguiendo a Aristóteles, que nuestra inteligencia capta primero lo visible y a Dios no lo vemos directamente. Lo que nosotros vemos es la cantidad de seminaristas que entran a alguna congregación. Lo que vemos es la cantidad de seguidores que uno tiene en YouTube o en Facebook. Lo que vemos es la cantidad de personas que dicen, me convertí por algo que tú dijiste o por algo que tú escribiste. Eso es lo que uno ve, lo que uno puede contabilizar en términos de los estándares de los hombres. Eso en sí mismo no está mal, pero no es lo fundamental, no es lo esencial. No debemos trabajar para eso, sino trabajar para Dios. Nosotros debemos sembrar, Dios hará crecer la planta. Así, un gigantesco servidor del Señor decía que Juan el Bautista sería líder entre los profetas. Pero pensándolo bien, aquí Jesús me enmienda la plana. Porque, ¿qué dijo Jesús? De entre los nacidos de mujer, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Y aún él es más pequeño que el más pequeño del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? En el antiguo pacto tú tienes a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, servidores de Dios. Y en el segundo pacto, en el nuevo pacto, ya tú tienes los cristianos, ¿no? Vinculados al reino de los cielos. Entonces, de entre los profetas del antiguo pacto, el último, el ya justo previo para anunciar a Jesús, y en cierto modo, alguien que implica un paralelo con respecto a Isaías, una voz que clama en el desierto, es Juan el Bautista. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Sus palabras se registran en Juan 3:30. Es necesario que él crezca y yo disminuya. Un auténtico servidor de Dios, un auténtico líder cristiano, tiene que llevar la gente a Cristo, a Dios. Que conozcan nuestro nombre, o nuestro trabajo, o nuestros libros, o nuestro instituto, o institución, o congregación, u orden, es un medio. Y Dios se sirve de los medios, eso está bien, pero no es el fin. No tomemos a Dios como medio para que la gente nos conozca a nosotros, sino que sepamos bien siempre que nosotros somos el medio para que la gente conozca a Dios. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Que crezca Cristo. Hasta que podamos decir con San Pablo, Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, si uno es un auténtico servidor de Dios, cuando la gente te conozca a ti, eso solo debe ser ocasión para que conozcan a Jesucristo. Porque si tú estás vacío de ti mismo y estás lleno de Cristo, entonces cuando la gente te conozca a ti, cuando te escuche, cuando te trate, lo que va a encontrar es a Jesucristo. Y eso es lo que debemos procurar. Pero si estamos demasiado llenos de nosotros mismos y nuestras preocupaciones y nuestro estrés y nuestro prestigio y nuestras ideas y nuestras frustraciones y nuestras tristezas, etcétera, pues vamos a terminar creciendo nosotros y quien va a disminuir es Él. Entonces, tenemos que olvidarnos un tanto de nosotros mismos. San José María Escrivá, en su gran libro Camino, en el número o numeral 789, escribe: sin duda que has purificado bien tu intención cuando has dicho, renuncio desde ahora a toda gratitud y pago humanos. Muchas veces estamos a la espera de que la gente nos diga gracias. O sea, servimos a Dios, o decimos que servimos a Dios y que eso es lo primero para nosotros, pero estamos muy enfocados en si la gente se dio cuenta o no se dio cuenta. Por ejemplo, alguien que barre el monasterio, y lo barrió muy bien. Y lo barrió para que en la misa todo esté muy limpio y muy bonito, porque hay que darle lo mejor a Jesucristo de Eucaristía. Pero al mismo tiempo hay un pequeño bichito ahí que corroe la buena intención y anda pendiente de si los demás se han dado cuenta que yo he barrido el monasterio muy bien. O cuántos me han dado la gracia de lo bien que yo dejo barrido. Cuán limpio ha quedado. O si alguien por ahí ensucia un poco,
O esta persona malagradecida que no se da cuenta de todo el trabajo que he hecho para dejar bien barrido esto. Entonces, cuando andamos pendientes de la gratitud de los hombres, de la gratitud de la gente, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hijos, de la gente en nuestra congregación, nuestro grupo, parroquia, etcétera, entonces ahí hay que rectificar la intención. Quiero decir algo muy claro ahora. Todos nosotros caemos en todo esto. Es algo que comúnmente sucede. El punto no es que si tú identificas que has caído en algo que yo estoy mencionando hasta ahora o que voy a mencionar porque todavía queda tela por cortar. Si tú identificas que has caído en algo de eso, no pienses que todo está perdido. Todos caemos en estas cosas varias veces. Esto se trata de una lucha constante. En el libro inspirado de la Escritura, la carta del apóstol Santiago dice que nosotros ofendemos muchas veces. También en el Antiguo Testamento se nos dice, el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Mira, yo voy a decir 7 puntos de las claves para ser un buen servidor de Dios. Y por mi forma de estructurar las cosas, por un poco mis hábitos de pensamiento, soy mucho de poner las cosas en términos de pelea, de contraste, de lucha, y esto implica que voy a poner las virtudes en contraste con los defectos y con los errores. Y tal vez tú identificas que fallas en los 7, ¿ok? Bueno, caíste 7 veces, levántate 7 veces. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Lo que hace la diferencia no es si has caído en las 7. Es más, yo que estoy dando esta conferencia, desde ya te puedo decir, yo he caído en las 7, ¿ok? O sea, en las 7 en el sentido de tener errores con respecto a las 7, yo he caído en las 7. Y si tuviera que apostar, apostaría que la gran mayoría también ha caído en las 7. El punto es en qué medida nos vamos a poner de pie. Y esto no es una lucha de un día, es una lucha de todos los días. Yo puedo tener una intención perfecta y, por ejemplo, no sé, yo soy padre de familia, esposo. Dejar muy limpia la cocina por amor a Dios y a mi esposa. Por amor puro y desinteresado, sin la expectativa de a ver si se va a dar cuenta, si me lo agradece, si me lo considera o no me lo considera. Y puedo tener rectamente esa intención el día miércoles y sinceramente tener ese corazón puro. Y al mismo tiempo puedo fallar el día jueves. O puedo tener ninguna expectativa de que a ver si se da cuenta o me lo agradece, pero el jueves en la mañana de repente me viene el pensamiento de no me agradeció, no se dio cuenta. Entonces, esto es una lucha constante, porque si yo hago eso el día miércoles, tengo que luchar el jueves también. Y tengo que luchar el viernes y el sábado y el domingo y el siguiente lunes y así sucesivamente. Porque solo el que persevere hasta el fin se salvará, como dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra intención tenemos que purificarla constantemente. Muy probablemente todos nosotros fallamos en algo en todos estos 7 puntos. El tema es en qué medida nos levantamos. Bien. Tercera clave, no descuides la oración. Dice Fray Nelson Medina, este gran predicador dominico, que hace buena gala del nombre de la orden de predicadores. Porque el nombre no es dominicos propiamente, o sea, sí se los conoce coloquialmente en referencia a Santo Domingo, pero es orden de predicadores. Bueno, en una de sus prédicas, 7 de julio de 2020, dice: antes de buscar la extensión del reino de Dios afuera, lo primero que hay que buscar es que el reino de Dios suceda adentro. Muchos de nosotros probablemente rezamos el rosario. Ahora, ¿cuántos lo rezamos con atención? Ese es otro tema. Y es una lucha constante. Que yo haya rezado el rosario con mucha atención ayer no implica que lo vaya a rezar con mucha atención hoy. Que yo haya rezado los 2 primeros misterios bien rezados no implica que los últimos 3 lo voy a rezar bien. Es una lucha constante. Necesitamos de la gracia. Estamos constantemente necesitados de la ayuda de Dios. Pero la oración es fundamental. Porque si tú pones cuidado cuando rezas el Padre Nuestro, ¿qué es lo que dices? Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Si lo rezas no solo de la boca para afuera, sino teniendo presente lo que estas palabras significan, entonces en tu oración estás pidiendo esto.
que el reino de Dios se extienda primero en ti. Porque tú eres el que está rezando. Nosotros, dices, y te incluyes. Nosotros. Y en los demás. Entonces debemos buscar la extensión del reino de Dios en nosotros mismos. Y así lo podremos extender fuera. Esto, de nuevo, es una lucha constante. No estoy diciendo que primero tienes que ser absolutamente perfecto, puro y plenamente santo por dentro y tener la absoluta certeza de que absolutamente hasta el más mínimo milímetro espiritual de tu vida está absolutamente lleno del reino de Dios y nada más, para que recién después veas de predicar o ayudar a un pobre o cosas por el estilo. No, porque si no, nunca haríamos nada. Pero sí se trata de establecer prioridades, saber que primero tenemos que enfocarnos en el reino de Dios dentro de nosotros. Al levantarnos, debemos tratar de dirigir, aunque sea unos pensamientos, a Dios. Muchas veces dirigimos nuestros pensamientos al celular directamente y a ver las notificaciones de las cosas del mundo y no al Señor. Lucas 6:45. De lo que abunda en el corazón habla la boca, dice Jesucristo. Entonces, si tú quieres extender el reino de Dios fuera con tu palabra, con tu voz, con tu boca, primero tiene que estar extendido dentro. Y no se trata tanto de que seas perfecto por ti mismo. De hecho, eso es todo lo contrario al reino de Dios. El reino de Dios corresponde a los pobres de espíritu. El pobre es el que se sabe necesitado. El que dice, Señor, tengo muchos pecados, necesito que me perdones. Señor, tengo mucha debilidad, necesito que me fortalezcas. Señor, tengo muchos vicios, necesito que infundas en mí las virtudes. Señor, siento muchas tentaciones, necesito que me sostengas. El constantemente vernos necesitados, eso es la esencia de lo que es el reino de Dios en esta vida. Vernos constantemente necesitados y comprender y saber y confiar en que Dios cubre toda nuestra necesidad y suple nuestra debilidad. Cuando reconocemos nuestra propia debilidad podemos proclamar realmente el reino de Dios, porque solo así somos pobres de espíritu. San José María Escrivá, Camino numeral 937. Nunca seáis hombres o mujeres de acción larga y oración corta. Es una tentación constante. Es algo con lo que yo tengo que luchar todo el tiempo. Por ejemplo, como les digo, yo no soy perfecto sobre esos puntos. Así como decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:27. Castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No vaya a ser que yo mismo, habiendo enseñado a otros, vaya a quedar reprobado. Entonces, yo lucho con esta tentación también. Por ejemplo, yo como apologista tengo conferencias a las que me invitan y me proponen entrevistas muy seguido. Y tengo libros que escribir y una familia que atender. Tengo a mi esposa, a mi hijita. Tengo toneladas de personas que me escriben mensajes por redes sociales. Muchísimas cosas que atender. Y eso me puede llevar a descuidar la oración. Para mí mantener la oración es una lucha constante, es difícil. Y es una lucha en la que muchas veces pierdo batallas. Pero si no tengo claras las cosas, ni siquiera voy a saber que estoy en batalla. ¿Qué pasaría si yo no tuviera conciencia que estoy en batalla? Pues me la pasaría tranquilamente actuando el 99% del tiempo y orando el 1%. O orando nada, eventualmente. Y ahí termino actuando desde mí y no desde Dios. Entonces, sí, tengo mis fallas y tengo que luchar constantemente. Pero al saber que estoy en una lucha, al menos tengo de qué prevenirme, ¿no? Dice también este santo en Camino numeral 109. Si no eres hombre de oración, no creo en la rectitud de tus intenciones, cuando dices que trabajas por Cristo. En la oración, Dios nos talla. Nuestras intenciones no son rectas, el corazón del hombre es engañoso. Podemos pensar que tenemos buenas intenciones y no por eso necesariamente las tenemos. En eso mismo nos podemos engañar. Entonces, si estamos torcidos, ¿qué es lo que requieres? Imagínate un palo que esté así como un poco torcido. Así son nuestras intenciones. Lo que puedes hacer es ponerte en oración
Y poniéndote en oración, Dios te va purificando, Dios te va tallando espiritualmente. Y va a ir quitando lo que está de costado, lo que está a los lados. Y quedará al final algo recto, como una regla tallada a partir de una madera que estaba torcida. Va a ir quitando. Muchas veces nosotros pensamos en lo que nos falta para servir a Dios. Me falta tener 50,000 o 100,000 o 1,000,000 de suscriptores en YouTube. Me falta tener tantos seguidores en Twitter. Me falta tener un doctorado. Me falta que la gente me escuche. Me falta poder tener mejor oratoria. Y andamos pensando en esos términos. Pero lo fundamental no es lo que nos falta, sino lo que nos sobra. Nos sobra nuestro egoísmo, nos sobra nuestra necesidad de que siempre que hagamos algo bueno, la gente se dé cuenta y nos agradezca. Nos sobra, ¿no? Nos sobran las constantes quejas que tenemos en medio del servicio que hacemos a Dios. Como si le estuviésemos haciendo un gran favor. Cuarta clave. Recuerda que no eres dueño, sino administrador. Dice San José María Escrivá, Camino numeral 967. Qué pena si al final hubieras hecho tu apostolado, y no su apostolado. Muchas veces estamos dados a proclamarnos a nosotros mismos y no a Dios. Muchas veces estamos dispuestos a hacer apostolado hasta el fin del mundo, pero según nuestras ideas, según nuestra conveniencia y pareceres, no según las ideas, conveniencia y parecer de Dios. Hay gente que está dispuesta a entregar su cuerpo a las llamas por servir según su perspectiva, pero no está dispuesta a levantar un alfiler por obediencia. Hay personas que por sí mismos se pueden poner las máximas penitencias y eligen y se ponen cilicio y se flagelan y duermen pocas horas y se mantienen en oración porque son las penitencias que ellos han elegido según su modo de hacer su apostolado espiritual, de sacrificio espiritual por el mundo, etc. Pero si el sacerdote, por ejemplo, en la parroquia les dice algo que no les gusta, ¡oh! ¿Cómo es posible que este sacerdote haya dicho eso? ¿Cómo me puede mandar eso a mí? Tal vez no lo dices, pero a veces lo piensas. Entonces, estamos dispuestos a dar hasta nuestra última gota de sangre a veces, pero por hacer las cosas a nuestro modo. Entonces yo puedo decir, yo estoy dispuesto por Jesucristo a irme de misionero a África y ser mártir si es necesario. Y luego, no sé, mi esposa me dice, cuida un rato a la bebé. Y yo me molesto. Entonces estoy dispuesto a todo a mi modo, pero no a lo que Dios me pone. De nuevo, es una lucha constante. Todos creo que caemos en esto y todos tenemos que luchar. El Señor Jesucristo nos da una parábola extraordinaria sobre esta cuestión de enseñarnos que somos administradores, no dueños de nuestra vida. La lógica del mundo es pensar que somos dueños de nuestra vida. Como soy dueño de mi vida y no quiero sufrir, entonces la eutanasia, ¿no? O mi cuerpo, mi decisión. Entonces, si esta bolsa de células se metió en mi cuerpo, dicen las pro aborto, es mi decisión y yo como quiera lo voto, lo saco. La lógica del mundo es pensar que somos dueños de nuestras vidas. El suicida es quien máximamente se cree dueño de su vida. El suicidio tiene la naturaleza de un robo muy grande, porque tú tomas como tuyo lo que no te pertenece a ti. ¿Acaso tú te diste tu vida? ¿Dónde compraste tu vida? ¿Quién te la vendió? ¿Ah? ¿O dónde estás pagando la hipoteca de tu vida? Tú no eres dueño de tu vida. Esto le suena duro al mundo. Pero lo que yo tengo que proclamar es lo que dice Jesucristo, aunque el mundo me dé la espalda. Mateo 25, del 14 al 30, leo. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber puesto mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Nosotros tenemos nuestra vida. Dios nos ha dado determinadas cosas. Tenemos salud o tenemos enfermedad. Porque a veces para servir a Dios decimos: oh, si yo tuviera salud. Oye, lo puedes servir con tu enfermedad. Porque el sufrimiento entregado con amor edifica el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto es bíblico. Colosenses 1:24. El apóstol Pablo dice: completo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hay mucha gente que quiere figurar, ¿no? O sea, ser el predicador, por ejemplo, la cara visible, como es mi caso. Y bueno, acá yo estaré diciendo algo y se ve mi cara y luego se verá en el YouTube y todo eso. Pero en el fondo, si ese trabajo se sostiene, es por lo que no se ve, por lo invisible. Y no voy a decir lo invisible mío, que mis penitencias, mi mortificación, mi oración, invisibles también son mis pecados. ¿Saben? Lo invisible que me sostiene, yo no confío en que sea cualquier cosa buena que, gracias a la gracia de Dios, pueda yo hacer. Fundamentalmente, si yo puedo hacer algo y aparezco aquí como la cara visible de que está diciendo estas cosas, es por la intercesión de María Santísima, por la sangre de Jesucristo, que tiene ese corazón que no quiere que ni uno solo se pierda. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos, incluido un miserable como yo. Y como Dios tanto quiere que todos los hombres se salven, incluso puede utilizar un miserable como yo para de algún modo llegar con un mensaje, con una palabra a ciertas personas, que esto les pueda ayudar en su camino en la fe. Pero como digo, lo más importante es lo que no se ve. Por ejemplo, hay muchas monjas que se dedican profundamente a la oración y su labor no se conoce mucho. Ahora bien, yo tengo mis X miles de seguidores en YouTube, por ejemplo, pero todas las cosas que yo puedo decir y hacer en la medida en que lo diga y haga por el Señor, en gran parte es por la oración de personas que me conocen y oran por mí. O personas que no me conocen, pero ofrecen su oración y sus sufrimientos como depósito para el Señor. O personas que sufren enfermedad y dicen: Señor, te ofrezco esta enfermedad por la conversión de los pecadores. Te lo ofrezco por tu iglesia. Y cuando yo caigo en pecado, tal vez si fuera por la sola consideración de mi persona, tal vez Dios ya debería decirme: no, ya me harté de ti. O sea, me tienes harto, has caído tantas veces, así que lárgate, no me sirves.
Pero tal vez si el Señor no me ha desechado, es, como digo, por la sangre de Jesucristo, por la intercesión de la Santísima Virgen, y por esas personas que me conocen o aquellas que no me conocen y oran por la iglesia. Y entonces, por mí mismo se me podría desechar, y hace tiempo me debería haber condenado eternamente, como nos debe haber pasado a muchos de nosotros. Pero Dios me tiene paciencia. Y no meramente, y de hecho no porque yo tenga algo especial, sino por su iglesia. Por personas que sufren, por personas que oran y mantienen estos ministerios como el ministerio de la predicación o de la apologética. Mi trabajo apologético es más sostenido por la oración de personas sencillas que por toda la investigación académica que yo hago. Y quien conozca mi trabajo apologético sabe que la cantidad de investigación académica detrás del mismo es gigantesca, pero no es lo fundamental. Yo no puedo ver exactamente cómo es que las oraciones me ayudan, pero yo lo sé, porque las cosas tienen que tener una proporcionalidad. Y yo me encuentro con que a veces cosas que yo hago tienen un cierto impacto espiritual sobre las personas. Y yo digo, pero yo espiritualmente soy basura. Entonces, proporcionalmente de basura espiritual no pueden salir esos impactos buenos. Entonces tiene que haber algo que esté supliendo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la Santísima Virgen y la oración y sufrimiento de todas esas personas que ofrecen por mí conociéndome o que ofrecen por la iglesia sin conocerme. Entonces yo no soy dueño de mi vida o de mi inteligencia o de mi dinero o de mi salud o de mi enfermedad. El dueño es Dios, yo solo lo administro. Solo tengo que administrar. Cuando me creo dueño es que fallo. Lucas 17 del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Por supuesto que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos siervos inútiles, pues solo hicimos lo que teníamos que hacer. Yo ni siquiera puedo decirle eso a Dios. No puedo decir, soy un siervo inútil porque solo he hecho lo que tenía que hacer. Porque si me examino sinceramente, y creo que eso vale para todos nosotros, si nos examinamos sinceramente, no hacemos todo lo que tenemos que hacer. No siempre he rezado el rosario con toda la devoción con la que debería haberlo hecho. No siempre he logrado que mi intención sea absolutamente pura en todas las cosas que yo haga. Y así podría multiplicar los ejemplos. Entonces ni siquiera me puedo llamar un siervo inútil. Soy un siervo malo. Pero el Señor me tolera. Porque Él es compasivo, porque Él es misericordioso. Yo no voy a decirle al Señor eso que le dice el siervo malo, claro está. Y eso es lo que puede hacer la diferencia. No le voy a decir, oh, es que tú eres un tipo que pretendes cosechar donde no has sembrado, o ciegas donde no siembras. O sea, el siervo malo como que le echa la culpa a Dios, ¿no? Al Señor. Es que tú eres un tipo duro. No, yo le digo, Señor, soy un miserable, soy un siervo malo, pero sé que eres misericordioso, dame una oportunidad. Por amor a tu iglesia. Y si Dios en gran parte me da otra oportunidad, como digo, no es por mí mismo, sino por toda esa gente que ora por mí. Así que aprendamos a ser agradecidos con eso y oremos unos por otros. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de los sacerdotes y de los obispos y del Papa mismo? ¿Cuánto nos quejamos? Ya, ¿y cuántos de nosotros oramos por los sacerdotes, por los obispos, por el Papa? ¿Cuántos no hablan mal de tal o cual sacerdote que hizo tal o cual cosa en la parroquia mal? Y ciertamente, muchas veces los sacerdotes hacen cosas mal, así como nosotros también. Pero, ¿cuánto oramos por ellos? Entonces, si tú tienes un sacerdote confesor, por ejemplo, piensa en cómo Dios te ha puesto a esa persona y que te perdona tus pecados, a pesar de que tú seas tan malo. Pero a veces hace algo mal el sacerdote confesor o nos dijo algo que no nos gusta y ya lo estamos criticando, sea externamente o internamente. Bueno, la pregunta es, ¿oras todos los días por tu sacerdote confesor si es que tienes alguno o algún director espiritual? Si no lo haces, comienza hoy. 5. No confundas medios y fines.
Me remito de nuevo al gran Fray Nelson Medina. En su conferencia, les digo el título porque está muy buena esa conferencia, Desenmascarando la estrategia del demonio para oscurecer metas y fines, de noviembre de 2017, dice Fray Nelson. Fíjate el engaño del demonio. Yo podría caer en algo como esto. Cuanto más famoso sea, más puedo servir al evangelio. Qué importante que la gente me conozca para que el evangelio llegue. ¿Con evangelio o sin evangelio? Qué bueno que me conozcan. Ya lo importante no es que la palabra de Dios llegue, sino que yo sea conocido, que yo sea aplaudido, que yo sea elogiado. Entonces, a veces los que estamos involucrados en labores como la predicación, la apologética, la publicación de libros, la docencia, etcétera, o tenemos redes sociales, o hay gente que nos sigue, corremos este riesgo. Porque trabajamos con fama, o sea, trabajamos con gente que nos ve, que nos sigue, que nos conoce sin que nosotros los conozcamos, etcétera. Y la fama en sí misma, el ser conocido, puede funcionar y Dios lo puede utilizar como medio. En sí misma no está mal. Pero cuando nosotros ponemos nuestro corazón en ello, ahí está la dificultad. Y cuando nos turbamos mucho por el incremento o disminución de nuestra fama, ahí está el problema. La fama es meramente un medio para que el evangelio pueda llegar. ¿Le sonará raro esto que digo tal vez de que la fama funciona como un medio para que el evangelio pueda llegar? Está en la Biblia. Lucas 5:15 dice respecto de Jesús cuando está en su ministerio público de predicador itinerante. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle. Entonces Dios puede utilizar la fama, pero es medio, no es un fin. Juan 6:66. Miren ese pasaje, 6:66. Juan 6:66. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. ¿Saben qué sucede ahí? Jesús multiplica los panes. Vayan al Evangelio según San Juan, donde inicia el capítulo 6, lo relacionan con el capítulo 5. Recuerden que la Biblia original no tiene división de capítulos. Y Jesús es ultra famoso, o sea, ha dado de comer a 5,000 hombres, más mujeres y niños serán como 10,000 personas más, ¿no? Normalmente en la cultura antigua hay una mujer y varios niños, entonces estamos hablando de miles, mucha gente, mucha gente. Jesús, superstar que ha venido a solucionar la necesidad material de la gente, súper famoso, aplaudido, conocido. Ah, qué bien nos diste de comer pan, teníamos hambre y multiplicaste los panes y los peces. Y luego Jesús, ¿qué hace? Él dice, ajá, tengo miles de seguidores, entonces puedo formar una congregación muy grande. No, Jesús en cierto modo se saboteó, porque Jesús después de haberles dado el pan material, ¿de qué les habló? De la Eucaristía. Juan 6:53. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre, no puede tener vida eterna. ¿Y cómo reaccionan los judíos? ¿Cómo puede hablar así? ¿Qué es ese lenguaje tan duro? ¿Cómo puede decir esas palabras? O sea, Jesús tenía un montón de fama y la gente lo aplaudía y todo eso, y fue a dar una predicación eucarística que lo único que le iba a generar era rechazo. O sea, ¿cómo puede estar diciendo esa locura de que nos va a dar de comer su carne y de beber su sangre? ¡Qué locura! Y dejaron de seguirlo. Es la primera y última vez en toda la Escritura en que gente que seguía a Jesús, discípulos de Jesús, lo dejan de seguir. Es tal la cantidad de gente que lo deja de seguir, así que Jesús tenía como sus 15,000 seguidores en Twitter, 5,000 hombres, más 5,000 con sus mujeres, pesimistamente supongamos un niño cada uno, por familia, ya son 15,000 seguidores en Twitter Jesús tiene. Y luego viene con su predicación eucarística y un follow, la gente lo deja seguir. ¿Y saben cuántos seguidores le quedan? 12. Jesús se voltea donde los apóstoles, lean Juan capítulo 6, y le dice, ¿y ustedes también me van a abandonar? Y ahí el apóstol Pedro, no Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Pero se quedó con sus 12 seguidores, y hasta había uno que era un hater que lo seguía, ¿no? Judas, ¿no? Tenía su hater, pero que estaba suscrito al canal, ahí pendiente, ¿no? Entonces, técnicamente tendría 11. Y después la cosa se pone peor porque lo quieren crucificar, ¿no? Se van corriendo, se queda sin seguidores.
Ahí nomás la Virgen María, ella siempre está, eso sí, es como el backup del sistema. Y el apóstol Juan, ahí vuelve, ¿no? Vuelve. Fernando Casanova, converso del protestantismo al catolicismo, ilustra esto de la forma siguiente. La gente comenzó a irse. Jesucristo tenía una iglesia de 10.000 miembros y en 45 minutos le quedaron 12. 6. Sexta clave. No te obsesiones con los resultados. 1 Corintios 3 del 6 al 7. Yo planté y Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios es quien hace las cosas. Dios es el que da el resultado. Mi labor no es obtener resultados. Nosotros estamos involucrados en una sociedad productivista. Todo quiere ser resultados, ratios, mediciones, estadísticas, cantidad de seguidores, cantidad de bautizados, cantidad de confirmados, cantidad de personas que entran a tal o cual congregación religiosa. Y vivimos obsesionados con los resultados. Pero no nos corresponde a nosotros el asunto de los resultados. A nosotros nos corresponde sembrar y regar. Por ejemplo, alguien funda una congregación religiosa, esa persona siembra. Luego hay personas santas en esa congregación religiosa que comienzan a atraer a más gente. Esa gente riega. Pero es Dios quien da el crecimiento. Y Dios sabe cuándo hacerlo. Recuerden cómo decía Jesús que es el reino de los cielos, como una semilla de mostaza. Semilla de mostaza en Movimiento San Francisco de Asís, por ejemplo, una cosa minúscula, casi ridícula, en medio del siglo XIII. La época, el siglo de oro, entre comillas, de la iglesia. La época en que la Iglesia Católica tuvo más influencia a nivel político, económico y cultural en toda la cristiandad. Mucha influencia. Y ahí surgió el movimiento franciscano, que creció bastante. Ignacio Larrañaga, sacerdote, en su libro El sufrimiento a la paz, escribe: corres un riesgo, que consiste no en que el supuesto resultado sea brillante, sino en habértelo apropiado antes de que se produjera. Se trataba pues además de una ilusión. A causa de esta apropiación, si el resultado es inferior a lo imaginado, vas a tener la impresión de que ha habido un robo, de que se te ha hurtado algo que ya considerabas como propio en tu imaginación. El mal estaba en la apropiación. Y cuando una propiedad la sentimos amenazada, surge el temor, que no es tal cosa sino la liberación de energías defensivo-agresivas, desencadenadas para defender la propiedad amenazada. En nuestro caso, a este temor lo llamamos preocupación. Y la preocupación por los resultados va ensombreciendo la vida y quemando gran parte de las energías psíquicas. Fin de cita. Por ejemplo, si yo lanzo un video, digamos que publico este video en YouTube, y yo tengo la expectativa de que tenga 50.000 visitas. Y resulta que pasan 2 meses y el video tiene 5.000. Entonces, yo me siento molesto. ¿Cómo rayos es posible que este video tenga 45.000 visitas menos de las que debería de tener? Entonces me apropio los resultados y eso me genera estrés, molestia, me amargo, termino amargando el servicio al Señor. Yo debo fijarme en lo que tengo. Si tiene 5.000, a Dios gracias que un miserable como yo, que hace tiempo merecería haber sido descartado, puede llegar a 5.000 personas. O sea, me sobra 5.000 personas porque yo debería tener 0. No debería llegar a nadie. 0. Entonces, ¿por qué rayos espero 50.000? Y siento que me roban 45.000 si es que obtuve 5.000, en lugar de estar agradecido porque hay 5.000 personas que escucharon el mensaje a través de un miserable como yo. Así como Dios en alguna ocasión en el Antiguo Testamento habló por medio de un asna. Dice también Ignacio Larrañaga: ¿qué hacer pues? Mirando tu futuro es necesario distinguir 2 cosas, el esfuerzo y el resultado. El esfuerzo depende de ti, el resultado no. En lo que depende de ti debes lanzarte al combate con todas las armas y con todos los medios a tu alcance. Ahí quiero hacer un pare. Yo he estado, como en esta conferencia, cuestionando bastante que estemos enfocados en la cantidad de seguidores y de vistas y las personas que confirmamos o que bautizamos o que entran a nuestra congregación, etc. El problema es ponerlo como fin y como centro, claro está. Pero ojo, nosotros debemos en nuestra vida como medio enfocarnos en esas cosas. Por ejemplo, yo en un debate no voy a pensar, sí, hay monjitas que rezan por mí, el Espíritu Santo me va a venir a ayudar y yo le voy a ganar a cualquiera en debate y no estudio nada, no reviso nada, no tomo ningún apunte, ¿no?
sería una mala actitud. Entonces, debemos atacar con todas las armas. Con todas las armas. Si tú vas a hacer algo, ataca con todas las armas. Armas legítimas, claro está. Si tú tienes un mensaje bueno que estás proclamando en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, etc., utiliza todas las armas que tengas a tu disposición. ¿Ok? Ataca con todas las armas. Y todos los medios a tu alcance. La experiencia de vida, la colaboración de los demás, el sentido común, la ley de la proporcionalidad, el idealismo y el entusiasmo, la discreción. Pero recuerda, los resultados dependen de Dios. Y por nosotros mismos sin Dios, ¿cuánto merecemos de resultado? Cero. Último, séptima clave. Recuerda que es una carrera de largo aliento. Y se lo recuerdo a ustedes que son jóvenes que me están escuchando. A todos. 1 Corintios 9, del 24 al 27. Lo que yo citaba. Dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que de los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha se abstiene de todo esto. Esto ciertamente para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. De esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No vaya a ser que yo mismo, habiendo enseñado a otros, vaya a quedar reprobado. Pablo compara este camino con una carrera. Y él pone la figura del atleta. Los atletas corren para obtener una corona corruptible. O sea, las coronas que se le daban en el Imperio Romano ahí, de unas ramitas con sus hojitas, ¿no? Pero Pablo habla de una corona incorruptible. Pero se trata de una carrera de largo aliento. 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia. Los académicos bíblicos han encontrado, varios confluyen en que 1 Corintios fue escrito antes que 2 de Timoteo 4. 1 Corintios se escucha como que Pablo ve como un largo camino por recorrer y que tiene que correr y luchar y abstenerse cosas y que tiene que castigar su cuerpo. Entonces le queda el camino. Y se encuentra que en 2 Timoteo 4 parece que Pablo ya está cerca del final de su vida y él sabe que está cerca del final de su vida. El tono en que le habla a Timoteo es como encargándole cosas ya, como mira, acuérdate de esto, no olvides aquello, haz esto cuando yo no esté, etc. Entonces Pablo tiene cierta seguridad, pero ya en los finales. O sea, en 1 Corintios 9:27 dice, no vaya a ser que yo quede reprobado. Pero en 2 Timoteo 4:8 dice, me está reservada la corona de justicia. Pero ha tenido que recorrer bastante para llegar a esa, en cierto modo, certeza moral, no una epistémica absoluta, sino la certeza moral que plantea la fe católica sobre su salvación. Entonces, pues, tenemos 7 puntos. 7 puntos seguramente en los que fallamos muchas veces, pero tenemos que levantarnos muchas veces. Así que si ustedes han encontrado que están en la tumba de haber fallado en esos 7 puntos, así como yo también lo encuentro muchas veces, por encargo de Jesucristo les digo, levántate y anda. Muchas gracias.